Pueden hacer su registro en el chat, por favor. Excelente, así como lo está haciendo Pablo Márquez. Respecto de lo que hemos visto hasta ahora, ¿existe alguna consulta, comentario, inquietud, sugerencia? ¿Cómo les ha ido con el documento que les he compartido, que teníamos que leerlo para el día de hoy? Quisiera me den alguna impresión, si es que les ha facilitado la lectura, les ha sido muy extenso. Alguna mirada quisiera que ustedes me brinden, si es que ha sido muy incomprensible la lectura o realmente ha sido de fácil revisión. ¿Cómo les ha ido? Quisiera que me cuenten un poquito. Más que ver el contenido, en un ratito más vamos a hablar del contenido, sino más bien quería recabar alguna impresión de esta lectura. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, le escucho. Adelante, por favor, cuénteme. Bueno, de lo que es del lunes hasta hoy día no, no pude acabarlo, pero sí era de sencilla lectura, no me costó mucho comprenderlo hasta la parte que di lectura. Y había unos cuadros más que se podía comprender. Fabuloso, muchísimas gracias. Sí, yo comprendo que pensar de lunes a hoy, un documento, ¿cuántas hojas tenía? ¿Cuántas Mm, planas? 70 Unas hojas. 60, sí, es harto, ¿no? Es extenso, pero no les pedía tampoco una revisión exhaustiva, sino más bien una revisión a vista de halcón, ¿no es cierto? Por encimita, ver las partes más comprensibles, ¿no es cierto? Y vamos a conversar de eso más extenso el día de hoy. ¿Ya? Entonces, por favor me dicen si se está proyectando mi presentación. Ya. ¿Se logra ver? Debería ser una pantalla en blanco que tenga solamente el título que dice macro. Sí, licenciado, sí se logra ver. Excelente, ya. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo sé que hemos comenzado el lunes dando por sentado muchos elementos que tal vez ya lo han revisado antes, no solamente con su docente al que estoy reemplazando, sino tal vez en otras asignaturas y que sirve para poder dar cuenta de conceptos que reiterativamente, de manera recurrente, los vamos a relacionar a lo largo de la materia, en lo que toca, lo que respecta a esta asignatura a mi cargo, ¿ya? Entonces, voy relacionando estos aspectos que ya he tratado con otro paralelo también de la carrera, y me ha parecido curioso escuchar algunas respuestas que sí es bueno dimensionarlas apropiadamente, ¿ya? A ver, ¿qué quiero decirles? Voy con la primera consulta. ¿Quién me puede ayudar con este concepto que si gusta pueden soportar con chanchullo Google de qué es una teoría? ¿Quién me puede auxiliar? O tal vez ahí busco participaciones con alguien que no ha hablado. William Alejo, tal vez me puede auxiliar, por favor, con un conceptito intuitivo de qué es teoría. Está bien, licenciado. Nos dice aquí que las teorías son una explicación amplia para la variedad de fenómenos que incluyen muchas hipótesis y leyes Ah, dentro del método científico. Y uno de los elementos clave es la formulación de una hipótesis. formulación de una hipótesis. ¿Y qué será una hipótesis Es entonces? una Es una respuesta hipótesis. tentativa. Fabuloso. Podemos relacionar tal vez con una respuesta antelada a una pregunta de investigación. ¿Por qué digo antelada? Porque es un planteamiento que requiere ser contrastado con evidencia empírica, con datos, ¿ya? ¿Quién más puede complementar este concepto de teoría? ¿Algún complemento que pueda brindar? Sí, licenciado. Por favor, Entiendo adelante. también que es un conjunto de principios, reglas, normas y conocimientos, ¿no? Acerca de un tema en específico. Principios, reglas, normas, hipótesis, todo ello está bien. Realmente una teoría es un conglomerado de muchos elementos analíticos y esto por favor quiero que lo tomen en cuenta en sus apuntes.
que debería tener una concordancia con la realidad. Si una teoría está alejada de la realidad, es una teoría inválida, discordante, ¿no es cierto? Una teoría no requiere ser verificada, pero se la debe verificar. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Una teoría es un planteamiento que no requiere de postulados empíricos, pero para que gane rigurosidad en su planteamiento, para que gane contundencia, debe existir evidencia empírica que lo respalde. Ya. Dicho eso, una teoría secas, ¿qué será entonces? Y lo han relacionado un poco, porque han hablado de hipótesis, han hablado del método. Pero ¿qué relaciona una teoría científica? ¿Qué distingue una teoría como tal de una teoría Licenciado, científica? Adelante, por favor, le escucho. ¿se me escucha, no? Buenas tardes, licenciado. Yo pienso por una parte así, hablando más empíricamente, una teoría parece como lo que tú obtienes después de una investigación, como ya lo han dicho también, hay hipótesis, hay ideas, hay afirmaciones que todavía no están claras, y la teoría para mí pienso que es el resultado final del que estás seguro de algo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito científico, si un científico o si un físico tiene teorías finales, es porque ha hecho una investigación después de, digamos, ecuaciones, investigaciones, ha estudiado el campo, su espacio y ha llegado a una conclusión que es definitiva, cierta y verdadera, y eso lo llamamos teoría, creo, licenciado. Ya. A ver, ahí quiero hacer una precisión, ¿ya? Con el tema de la teoría, teorías secas y la teoría científica. Una teoría es un planteamiento que puede estar correcto, a su vez también podría estar altamente equivocado, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una teoría de la relatividad, por decir algo, como un ejemplo cualquiera, es un planteamiento que un pensador, en este caso pensemos una teoría de la relatividad absoluta, Albert Einstein ingenia para dar una respuesta a un fenómeno de la física, ¿no es cierto? De una manera inicialmente teórica. No hay contraste empírico, no hay evidencia inicialmente que respalde sus aseveraciones. Por tanto, luego se va a buscar experimentos, datos, evidencia, ya sea con la realidad, ya sea con simulaciones artificiales o con lo que comprenda, que vaya dando respaldo al planteamiento teórico que inicialmente él habría planteado. Una teoría científica, por el contrario, requiere de este contraste empírico para saber si la teoría es refutada o yo provisionalmente, ojo con la palabra provisionalmente la puedo aceptar. ¿Por qué digo provisionalmente? Porque una de las características de la teoría científica es su falibilidad. Falibilidad en el sentido de que puede venir otra teoría, tumbar la anterior y generar una nueva respuesta, ¿ya? Científica en economía. ¿Cómo yo relaciono teoría científica en nuestra carrera? ¿Cómo ustedes han planteado hasta ahora en Macro 1, en Economía Básica? ¿Cómo veían el tema de la teoría científica aplicada a una ciencia social en particular? ¿Qué distinción existe? A ver, escucharemos algún comentario. Valeria Mendoza, ¿me puede auxiliar, por favor? Con una mirada intuitiva. Esto no es nada memorístico, es simplemente relacionar algunas ideas, un comentario. Adelante, Valeria. Creo que está con problemas con su micrófono. ¿Sí? No le logramos escuchar. Ya. ¿Qué le parece si hace su comentario por el chat? Tal vez podemos ir con Carla, Carla Mantilla. ¿Me puede auxiliar, por favor, con algún comentario de cómo sería una teoría científica en economía? Prenda su micrófono. Eso, excelente. Tal vez como, como hemos deducido la teoría científica, que son hechos que ya sabemos, ¿no? Entonces en la economía podría ser
cosas que se saben cómo son, licenciado. No sé cómo explicarlo, la verdad. Está Tal bien. vez. Está bien su explicación, está bien su explicación. Sí tiene que relacionar fenómenos reales. Tomen en cuenta, por favor, que la economía es parte de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Diego Condarco, tal vez me pueda ayudar un poquitito más ampliando el tema de la teoría científica en economía. Licenciado, está escribiendo. Acerca de la teoría científica, yo estaba pensando de que se basa en la observación, ¿no? Nosotros en la ciencia económica tenemos que observar ciertos fenómenos que suceden en el mercado o en el comercio internacional y tenemos que saber explicarlo. Por eso en una teoría científica tiene que contener estos elementos y también como profesión tenemos que explicarlo o analizarlo, ¿no? Me parece fabuloso. A ver, ampliaremos un poquitito más con la mirada de Carol Mamani. ¿Qué más me dice? Muy buenas tardes, licenciada. Sí, ¿Cómo está, Carol? concuerdo con el compañero, ya que este tiene como objetivo la descripción y explicación, más que todo la predicción y, ¿cómo se diría?, el control de fenómenos naturales, más que todo sociales sería. Sociales. Excelente. Ajá. Está excelente, Carol. Agradezco. Y el punto es el siguiente, y por favor tomen en consideración esto. Si estamos hablando de una realidad compleja, hay que hacer la distinción en la parte que es una realidad natural. Ahí no entra la economía. La realidad natural es la parte de la realidad donde no tiene injerencia el hombre, el humano, no tiene injerencia. Y la realidad social que justamente es generada, creada a partir de la acción humana, ¿cierto? Como es ciencia social, la economía va a ver fenómenos dentro de esta realidad social, por un lado. Por otro lado, tiene una particularidad que ustedes ya han debido ver en lo que su anterior docente ha avanzado. Hay una fuerte presencia de análisis numérico, hay matemática, hay estadística, hay econometría. Por tanto, el paradigma positivista está fuertemente presente. Uno puede plantear una teoría, una presunción, una explicación de la realidad, pero esta teoría necesariamente tiene que ser respaldada con datos, evidencia empírica, ¿ya? A ver, con eso voy a algunos elementos más. ¿Qué sería una teoría científica propia en nuestra materia, en macro? ¿Cómo se dan las teorías científicas en macro? ¿Cómo han visto que en el documento que les he pasado, Ernesto Sherif relaciona su planteamiento aplicando el método científico? ¿Cómo se da una teoría científica en macroeconomía? ¿Quién me puede auxiliar? Disculpe, licenciado. Adelante, le escucho, por favor. Tal vez antes de entrar a esta pregunta, todavía en la de qué es será una teoría científica en economía, ¿qué tipo de realidad, o no sé si entraría de esto o me estoy yendo por otro lado, que en Sí, economía usamos bastante lo que son los supuestos, sí, ¿verdad? Y ese no es una realidad como tal, ¿no? O sea, sí. sí, si bien lo estudiamos y usamos como herramienta, eso entraría dentro de lo que es la teoría científica, ¿verdad? Es así, pero el tema de los supuestos es parte de la abstracción. ¿Qué quiero decir con la abstracción? Que es el siguiente elemento que voy a abordar. Cuando uno modeliza, simplifica ciertos elementos de la realidad, por eso asume ciertos supuestos. Pero ese es otro elemento. Lo que quiero relacionar es que en este momento una teoría es un planteamiento. Eso ya lo hemos dicho. Un planteamiento que se compone por muchos elementos que pueden ser ideas, preceptos, conceptos, leyes, hipótesis. Realmente es un postulado coherente de la explicación de una realidad. Tiene que existir concordancia entre el planteamiento teórico y la realidad. Cuando se habla de una teoría científica es que se aplica el método, ¿cierto? Un método que requiere contraste con datos. En economía, el contraste con datos generalmente relaciona un análisis numérico. Uno va vinculando con elementos empíricos, estadística, econometría, cierta contrastación de la teoría con la realidad.
Y sobre eso, ahorita vamos a hablar del tema de los supuestos. Y sobre eso estoy tratando de enlazar y cómo aplico la teoría científica a una rama, a una vertiente muy específica que es la macroeconomía. ¿Cómo se relaciona la macroeconomía con la mirada científica de lo que comprende la perspectiva de nuestra carrera, de economía? ¿Qué es lo que han visto hasta ahora? Yo sé que veía los apuntes del licenciado Roca y como que tenía unos apuntes manuscritos, ¿no? Donde mostraba algunas gráficas que él apuntaba, ¿no? Que movía ciertas, la modelización ISLM, por decirles algo, que movía ciertas tendencias en función de ciertas variables. Entonces, ¿cómo se hace teoría científica en macroeconomía? Intuitivamente, ¿cómo presumen ustedes que se puede dar? Estamos justamente para comprender la idea. No sé si me puede ayudar con una palabrita. Estaba con Iris. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal vez a grandes rasgos, ¿no? Se podría decir en cuanto a las magnitudes globales. Magnitudes globales que abarca la macroeconomía. Va bien, va por ahí, porque hay una distinción en datos, ¿no es cierto? Hay una distinción en todo lo micro, han visto la parte individualizada. En lo macro son los grandes agregados. Por tanto, los datos van a considerar también una lógica de respaldo de evidencia empírica a la teoría a través de datos de grandes agregados. Pero vamos a hablar de eso en un segundito más. ¿Qué es un modelo? ¿Quién me puede auxiliar? A ver, escucharemos a alguien, por favor. A ver, alguien que no ha escuchado hasta ahora. Vladimir Guerra, ¿está? Creo que no se encuentra. Si tienen dificultades técnicas con su audio o lo que convenga, me lo ponen en chat, por favor. Pero sí quiero dejarles en claro de que pueden ustedes apuntar su entrada, ¿no? Su carnet de identidad, pero si no hay participación es ausencia nomás, ¿no? Ya, allá hablaremos entonces con Gabriela Mamani, tal vez. Creo que ya hablé con usted, pero a ver, hablaremos con usted, Gabriela, si es que se encuentra por ahí. Perdón, ¿yo puedo decir que es un modelo? Por favor, adelante. Entendemos por modelo una representación simplificada de la realidad. Excelente, excelente. Y por ahí me dan en respuestas en el chat que me dicen hay representaciones gráficas, por supuesto, hay representaciones analíticas, hay representaciones numéricas, ya. ¿Recuerdan? No sé si les viene en mente, esto lo voy a hablar en la trivialidad del ejemplo. En las maquetas de arquitectura, en una esquinita aparecen unos signos, ¿no? Que dice 1, 2 puntos, 1000. ¿Qué significa eso? Cuando dice 1, 2 puntos, 1000. ¿Qué significa esa simbología? Adelante, por Si favor, no le me escucho. equivoco, es la escala de la maqueta. ¿Ya? ¿Qué quisiera decir? Pero ¿cómo lo interpreto? Es la escala. Pero ¿y cómo interpretaría intuitivamente? ¿Cómo le explico a un niño de 8 años qué significa ese 1, 2 puntos, 1000? Licenciado, puede decir que 1 metro significa 2000 metros, por eso Ya. dice 1 en 2000. Está O bien, puede ser ¿no es también cierto? kilómetros, ¿no? Es como si yo tuviera una varita mágica, ¿no es cierto? Y achicara la realidad 1000 veces, ¿no es cierto? Es decir, como que estuviera achicando la realidad de lo que vale 1, digamos, en su tamaño normal, la estoy achicando 1000 veces. Pero ¿por qué hago esa reducción? Porque esa reducción justamente me permite, a través de un modelo, una maqueta, abstraer la realidad y concentrarme en los elementos más importantes. Ahora, la gran pregunta es, de esa maqueta, si de pronto tengo, no sé, edificaciones, tengo vehículos, tengo incluso personitas con muñequitos, ¿no es cierto? ¿Me importará que de los muñequitos yo tenga precisión de su color de ojos?
si es que tiene pestañas o no tiene pestañas, si es que de pronto los vehículos tienen alguna marca en particular. Depende del objeto de estudio, ¿no es cierto? Si el objeto de estudio está relacionando, no sé, verificar espacio, espacialidad, ciertas dimensiones de la infraestructura o cómo se va a disponer en un espacio urbanístico, un parque, por decir algo, ¿no? Entonces, los detalles son irrelevantes. Por tanto, igual, en modelación macroeconómica, la individualidad pierde relevancia, ¿no? No me interesa tanto. Yo voy a interesarme más por el conjunto, por el agregado, por el todo, más que por la individualidad. Ya. ¿Cómo son los modelos económicos? ¿Cómo han visto ahora que son los modelos económicos? ¿De qué se caracteriza un modelo económico? ¿Qué han visto hasta ahora? Licenciado, Adelante, por favor. entonces podemos decir tal vez que un modelo económico también es la representación simplificada, pero podemos decir, de fenómenos o procesos económicos. Así es. Pero ¿y cómo se manifiestan esas representaciones? ¿Cómo lo han mostrado? ¿Cómo muestran los libros? ¿O cómo han visto que se representa la realidad en ese documento que les he compartido de Ernesto Sherif el día lunes? ¿Cómo se manifiesta la realidad? Licenciado, a través de indicadores como el Producto Interno Bruto. Fabuloso. Fabuloso. Datos, ¿no? Indicadores. Y esos indicadores no se los lee así simplemente en cifras, en guarismos. No se lo lee en números. Han visto que Ernesto Sherif, por ejemplo, como también lo hacía el licenciado Roca, expresa en modelos, ¿no es cierto? Expresa en representaciones analíticas, ¿no es cierto? Entonces, un modelo económico justamente es una abstracción de la realidad, pero que utiliza matemática, ¿no es cierto? Que utiliza alguna representación que permite comprender el movimiento de estos grandes agregados. Entonces, dicho todo esto, y cierro con este punto que es sumamente importante para esta revisión inicial de conceptos basiquísimos. ¿Cuán importantes serán los datos en el análisis macroeconómico? ¿Qué consideran ustedes? ¿Tiene cierta importancia? No la tiene. Yo diría, licenciado, que sí, porque sin los datos no vamos a poder llegar ni a hipótesis, ni a teorías, ni a ningún tipo de conclusión, yo creo, licenciado. Excelente. Héctor por ahí me decía, es indispensable. Por ahí tenía alguien más que abrió su micrófono. Por favor, adelante, le escuchamos. Sí, licenciado. Sí, bueno, considero que es muy importante porque gracias a los datos o las variables macroeconómicas vamos a poder, por ejemplo, medir nuestro PIB, el Producto Nacional y vamos a podernos comparar también. Fabuloso. Dicho eso, en la materia de macro 1 y en lo que toca hasta macro 2, ¿han visto ya datos? ¿Qué datos ya han visto? Sumado que la teoría es una cosa, es un planteamiento, ya lo hemos dicho, es una hipotetización, una abstracción de la realidad, y la realidad en una mirada de aplicación teoría científica en macroeconomía se representa con datos. ¿Qué datos han visto hasta ahora? Ya, iré con otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Sí, adelante, le escucho, por favor. Pues pienso que en materia de macroeconomía, tanto la primera como la segunda, pues por lo menos todas las referencias que hemos observado hasta el momento, los libros de Blanchard, Oscar Bajo, Félix Jiménez o algunas tareas más que hemos hecho, ¿no? Respecto de información del INE o de algunas otras páginas como el Banco Mundial, la OIT, por lo general, o sea, las inferencias o conclusiones que sacamos se rigen en esta información y sobre esa base, pues, se preparan todos los postulados que están en los libros, el Producto Interno Bruto, las variables reales, las nominales. Entonces yo pienso que la materia ha partido justamente en ese sentido, en el sentido de tener fuentes de información. Y también hacia este punto tenemos que ir, ¿no? Porque si nosotros queremos realizar planteamientos o hipótesis teóricas, como lo mencionamos en un principio, hemos de recurrir a esa información o a ese acervo de datos para próximamente establecer teorías o contrastar teorías. Entonces, pienso que es la base y también el objetivo de la materia. Espectacular.
Entonces, dicho que los datos son fundamentales para el análisis macroeconómico, y estamos hablando de, queremos saber más sobre Bolivia en mirada de datos para ver macroeconomía. ¿Cuáles son mis fuentes? ¿A qué páginas? Algo ha dicho Héctor, pero para ver Bolivia, ¿a cuáles fuentes oficiales de información primeramente acudo? Las que se les venga en mente, las más prontas. Adelante, Pablo, me decía algo. El Banco Central. Banco Central, ¿quién Es más? El INE. Instituto Nacional El de INE. Precios. ¿Quién más? Índice de precios al consumidor. Ya, pero eso está posiblemente en la página del INE, posiblemente en la página del Banco Central. Hay una fuentecita más. La bolsa de, luego vamos a Ministerio de hablar de la Economía, bolsa por de favor. valores, ¿ya? Sé que han referido bastante a la bolsa de Ministerio de valores, Economía pero también. hay una particularidad con la información de la Banco bolsa de Mundial. valores y la dinámica de la bolsa de valores. Hay una más, por ahí me decían algo más. ¿Han escuchado hablar de UDAPE? La unidad de análisis de política económica. Ya, esas fuentes son las importantes. A ver, quiero compartir otra cosa con ustedes de la siguiente forma, ¿ya? Y vamos a analizar en la lógica de lo que estoy relacionando. Estoy dejando de compartir y lo que voy a hacer más bien es compartir mi pantalla completa. Me dicen si se está viendo mi pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Viendo ahí ver de lo que estamos hablando en este momento, ya que esto es importante de relacionarlo por lo menos desde una mirada de contexto, ¿ya? Entonces yo pongo Banco Central Máquinas, ¿ya? Y me entro a la página del Banco Central. ¿Es familiar la página web del Banco Central? ¿Ya habían visitado antes? ¿Sí? ¿No? Sí, una vez. ¿Alguna vez, No, no? no, dice. ¿Quién es? ¿Nunca? ¿Primera vez? Ya, qué buena oportunidad que sea ahora entonces. Todos ustedes que se están formando este tipo de páginas, ¿ya? ¿Quién es el actual presidente del Banco Central? ¿Saben? Ahí está apareciendo su fotito, ¿no? Ya ha desaparecido el dato. Y esta mañana revisábamos que hay datos desactualizados porque está hablando de Zabalaga y Zabalaga ya no es presidente. Es Erwin Rojas, ¿no? ¿Importará saber quién es el señor Erwin Rojas? ¿Qué piensa? Sí, Yo yo opino, creo. licenciado, quizá por una parte sí, por una parte no, porque podemos también ver su carrera en el ámbito de la economía y también cómo puede ayudar en esta parte, ¿no? Pero lo que la población siempre va a querer sean resultados económicos satisfactorios. Ya, está bien. Y como que el tema del Banco Central es bien difícil vislumbrar para el ciudadano de pie cuáles son los resultados que trae consigo el Banco Central, ¿no? Si uno pregunta al ciudadano de pie qué es lo que hace el Banco Central, posiblemente se limite a decir la emisión de billetes, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante la figura del presidente del Banco Central? Porque tiene que ser pues una eminencia en cuanto a su rubro, ¿no es cierto? Tiene que tener un historial, un bagaje sumamente importante en manejo financiero, tanto de la banca privada como de la banca pública. Tiene que tener, bueno, pues una trayectoria realmente importantísima como profesional porque está a la cabeza de una entidad sumamente prestigiosa, ¿ya? Eso no lo voy a cuestionar por ahora. Lo que sí quiero relacionar, si uno ve la página del Banco Central y estamos hablando de datos para macroeconomía, ¿qué debería buscar? ¿Dónde entro? ¿Qué es lo que me interesa de esta página? Estadísticas económicas. Fabuloso. Me voy a estadísticas económicas. ¿Se logra ver ese despliegue? Sí, ¿Qué licenciado. estadísticas existen acá? A ver, leeremos un poquito, ¿ya? Dice indicadores de inflación, cotizaciones y tasas de interés, deuda externa, unidades de fomento a la vivienda, avance de cifras de balanza de pagos, operaciones de mercado abierto, sistema de pagos, encuestas, sesión del bolsín. Ojo, del bolsín también, bueno, ahora está medio inactivo, ¿no? Pero luego vamos a ver algún dato. Luego dice estadísticas, información estadística semanal. Sería bueno que consideren que trae consigo la información estadística semanal, porque eventualmente va a ser una fuente de información importante para hacer sus trabajos y quién sabe su tesis. Luego dice boletines estadísticos, que hay mensuales, trimestrales y del sector externo. Y esta es la parte que me interesa, ¿no? Dice estadística por sectores. Y hay el sector monetario, el sector bancario y financiero, el sector externo, el sector fiscal, la deuda externa. Solamente para analizar cualquiera de ellos, ¿ya? Voy a hacer un clic en sector fiscal y me estoy entrando al sector fiscal.
¿Ven ahí? ¿Ven ese despliegue? Sí, ¿no es cierto? Se logra ver. Ahora, ¿qué ocurre acá en este despliegue? Si yo veo las operaciones que existen en el sector fiscal, dice operaciones consolidadas del sector público, operaciones del gobierno general, operaciones consolidadas de las empresas públicas, impuesto a las transacciones financieras. Y vean que cualquiera de los despliegues, piensen que voy a agarrar operaciones del gobierno central, ¿ya? Cualquiera de los despliegues me dice ver archivos en PDF, ver archivos en Excel. Si yo estoy tratando con datos, ¿qué me conviene más? ¿Descargar un archivo Excel? ¿Descargar un archivo PDF? Excel, licenciado. ¿Por qué? Yo pienso que PDF, licenciado. ¿Por qué? ¿O PDF o Excel? Dígame, ¿cuál es la razón, la conveniencia de usar uno u otro? De hecho, voy a estar descargando ya un archivo Yo Excel. considero que Cualquiera. Excel, Y ahí se lo licenciado, descarga. porque en Excel podemos ver incluso las fórmulas que se utilizan para sacar distintos datos, ¿no? Ver Ya. cada una de las operaciones que se está utilizando. ¿Ya? Voy a abrirlo y seguramente me va a dar unas tablitas. La pregunta es, ¿podría hacer análisis macroeconómico utilizando estas tablas? Posiblemente estadística descriptiva sí. Pero si quiero ir más allá, si quiero hacer, ojo, decíamos, en macroeconomía se utilizan modelos. ¿Podré modelizar a partir de una tabla como esta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me será suficiente un Excel para hacer modelización macroeconómica? No, licenciado, pienso que son datos insuficientes. ¿Qué necesito entonces para hacer análisis macro? ¿Los gráficos, licenciado? Ya, pensemos que gráficos, ya, está bien, pero más allá de los gráficos, otra vez vuelvo sobre el punto. Ustedes que están, creo que a la par llevando econometría, creo que ya han llevado estadística. ¿Cómo modelizo? ¿Cómo empiezo a modelizar estos datos? El Excel, por eso reitero, ¿el Excel será suficiente? ¿Para ustedes son familiares otros paquetes que se utilizan en análisis macroeconómico? ¿Han utilizado algún otro paquete hasta ahora? ¿Conocen algún otro paquete que no sea el Excel? ¿Y cómo les van con el Excel, no? Si el Excel de pronto puede ser uno. Elisa me dice el R, excelente, excelente. ¿Alguno conoce Stata? Fabuloso. Stata, excelente. El RStudio, excelente. SPSS, Python, MATLAB, EBIUS, excelente. Esos son otro tipo de paquetes, ¿no? Que me brindan, más allá de lo que hace el Excel, que simplemente limita, va a ser importante tener esta otra instrumentación. Hagan de cuenta que estoy analogizando el trabajo del economista como el trabajo de un carpintero, por decir algo, ¿ya? En la lógica de que un carpintero, para hacer un mueble, no solamente va a utilizar martillo, ¿no es cierto? Requerirá cincel, requerirá un taladro, requerirá muchas herramientas. Entonces, ustedes en su formación de economistas, el tener una caja de herramientas nutrida, amplia, diversa, va a ser sumamente importante para poder hacer análisis económico y en este caso específico análisis macroeconómico, ¿no es cierto? La modelización se va a hacer mucho más compleja en el sentido de que el Excel va a ser insuficiente, ¿ya? Seguimos viendo esto entonces. Pensemos que ahora me voy a ir, vuelvo a mi página, a mi buscador central. Piensen que veo la página, ¿ya? ¿Para cuántos es familiar la página del INE? ¿Ya han visitado antes la página del INE? Sí, licenciado, especialmente en cuentas nacionales. Excelente, qué bueno, eso me alegra bastante, ¿no? Entonces, ¿dónde veo estadísticas? ¿Dónde veo datos? Vean que aquí hay estadísticas económicas, hay estadísticas sociales, están los datos del censo. Bueno, esto es lo importante, ¿no es cierto? Piensen que voy a hacer un despliegue en estadísticas económicas, ¿no? Y ahí tienen cuentas nacionales, y en cuentas nacionales tienen los datos del PIB, los datos de las cuentas consolidadas, ciertas matrices insumo-producto, cuentas de sectores institucionales, tienen el IGAE. ¿Saben lo que es el IGAE? ¿Han escuchado hablar antes del IGAE? Bueno, ahí dice, ¿no? Índice Global de Actividad Económica. ¿Pero qué hace el IGAE?
índice de precios al consumidor. De esto hemos hablado también el día lunes, ¿no? Estadística del comercio exterior. Ojo con esto. Quiero que por favor revisen las estadísticas del comercio exterior para el día lunes, porque vamos a ingresar a una economía abierta, ¿ya? Donde el sector externo va a entrar dentro de nuestro análisis macroeconómico. Y así, ¿no? Hidrocarburos, industria manufacturera, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transportes, telecomunicaciones, turismo, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí están las estadísticas sociales, que tal vez tienen una lógica de relación de microdata. Ello no quiere decir que no se pueda hacer análisis macroeconómico a partir de la microdata. Eso también lo vamos a ver con más detenimiento conmigo, ¿no? Y los datos del censo y de los censos anteriores, y posiblemente aquí va a ser también alguna lógica de las actividades que toque al censo de este año, ¿cierto? Ya, veré una revisión UDAP, ¿ya? De análisis de política. Ya. ¿Para algunos es familiar la página de UDAPE? ¿Han entrado antes a esta página de UDAPE? ¿La conocen? En lo personal, esa no, licenciado. Ya. No, licenciado, no es muy común. ¿No es muy común? De hecho, es una muy buena página, ¿no? Aquí donde dice información estadística, nos va a llevar al dossier, ¿no es cierto? Entonces se van al dossier y en el dossier van a tener como que una interfaz que compila todo lo que hace el Banco Central, todo lo que tiene el INE, todo lo que tiene otras dependencias del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entonces, esta también es otra muy buena fuente de datos, ¿no? Vean que está diferenciado por sectores, el sector real, el sector externo, el sector fiscal, el sector monetario, precios, financiero, social, y hay datos del COVID también, ¿no? Ya. ¿En qué consiste la tarea para el día lunes? Por favor, tomen atención. Necesito que ustedes se descarguen, revisen, vamos a hablar de eso, datos del sector externo. La fuente puede ser Banco Central, la fuente puede ser el Instituto Nacional de Estadística, la fuente puede ser UDAPE. Cualquiera de estas tres fuentes, lo que yo quiero es que se descarguen datos del sector externo. Y el día lunes ustedes me van a compartir pantalla y vamos a hablar de los datos que ustedes se hayan descargado del sector externo. ¿Se comprende la actividad? ¿Se comprende la tarea? Sí, ¿no es cierto? Excelente. Eso entonces es para el día lunes, por favor. Vamos a hablar de datos del sector externo. Ya, dejo de compartir por ahora. ¿Ya? Y vuelvo a mi presentación. Hasta acá. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No hemos dicho nada, ¿no? No hemos dicho mucho tampoco. Pero el economista que no sabe manejar datos es economista a medias, ¿no es cierto? Entonces realmente quiero propiciar que para ustedes el manejo de datos sea el pan de cada día, ¿no es cierto? Así como el pan de cada día es el manejo de datos, el pan y el café de cada día del economista es la lectura de documentos de corte científico, papers, ¿cierto? Entonces, en la lógica de leer papers, yo les he pasado un documentito del señor Ernesto Sherif. ¿Alguno le suena el nombre de Ernesto Sherif? ¿Quién es Ernesto Sherif? ¿Ha sido su docente tal vez en algún momento del tiempo? ¿Han escuchado hablar de Ernesto Sherif? ¿Saben quién es Ernesto Sherif? No, licenciado. ¿No? ¿Nunca han escuchado? Ya, yo les decía, ¿no es cierto?, que para tener ser presidente del Banco Central, por decir algo, hay que tener una talla importante, ¿no es cierto? Es decir, que realmente hay que tener un bagaje, una experiencia, un conocimiento, además de la formación, tener realmente una buena relación del manejo financiero, tanto en el sector privado como público, ¿no? Entonces, Ernesto Sherif, realmente estamos hablando de un profesional de talla, investigador, y que seguramente algún momento lo van a ver en la palestra, ¿no es cierto? Entonces ya van a saber de quién estamos hablando. Y ahora estamos relacionando parte de su autoría, ¿no? Estamos relacionando el documento Memoria inflacionaria e histéresis en la econometría de la demanda de dinero para el caso boliviano. Y está haciendo un análisis de más de 40 años, ¿no? Desde 1970 a 2010. ¿Quién, por favor, me auxilia comentando a grandes rasgos? ¿Han podido revisar? ¿Quién me auxilia, por favor?
Licenciado, buenas tardes. Licenciado. A ver, iremos por orden. Iremos con Lisette y de ahí vamos con Héctor. Y no sé, creo que Gabriel está con el micrófono abierto. Tal vez ahí si gusta comentar, excelente, pero mientras, si pueda procurar el micrófono para que no genere el ruido que interrumpa las otras participaciones. Adelante, Lisette, le escuchamos. Bueno, el autor nos trata de explicar las grandes tasas de inflación que tuvo Bolivia, donde en este tiempo y cómo ha ido recuperándose por largo tiempo, no fue tan rápido como... Por eso dice que un momento donde no se puede salir de ese problema fácilmente. Así es, excelente, excelente, es una buena referencia. Ahora, Héctor, que quería Sí, comentarle algo sí, más, doctor, ¿cómo quisiera, está? si me puede dar además un Pues, comentario, perdón, quisiera si puede complementar un elemento con el que hemos dejado pendiente la clase anterior, el tema de la histéresis. ¿Habla algo de la histéresis? prácticamente el Adelante. documento trata sobre la, ¿no? Puesto que, bueno, en primer lugar hace una mención, una reminiscencia de la situación inflacionaria que vivió Bolivia, principalmente en época de 1985 y 1986, 1984 y 1985, perdón. Y pues sobre esa base establece comentarios respecto de la memoria o recuerdo traumático que sufre la economía producto de la inflación acontecida. Entonces, a la inflación acontecida, a la inflación propiamente como variable, la trata como una variable que sufre de histéresis o que padece de histéresis, en el sentido de decir que su recuperación va a ser sumamente paulatina. O sea, no va a ser algo que solucionarse de la noche a la mañana, porque ese recuerdo, entre comillas, traumático, es de larga data. Incluso el documento hace referencias de aspectos propios de la psicología cognitiva, de la economía, de la neurociencia y demás, para tratar de ampliar esta perspectiva de histéresis y memoria como tal. Entonces, aludo a ese criterio de trauma, ¿no? Para tratar de mencionar lo que el autor está trabajando, ¿no? Y ya de manera posterior, en otro apartado, ya nos cita o establece modelos, por así decirlo, o fórmulas matemáticas para reflejar esta memoria inflacionaria que sufre no solo Bolivia, sino cualquier contexto, cualquier país, ¿no? A través de su población. Y bueno, establece más adelante algunos criterios econométricos que, para ser franco, eran un poquito difíciles de comprender porque refería a análisis estocástico. Era un poco complicado, pero a grandes rasgos sí he podido comprender de alguna manera, y es interesante cómo plantea la memoria económica en una fórmula matemática, relacionándola incluso con lo que denomina varianza acumulada de la inflación. Excelente. Y a mayor, o sea, cuando la inflación o ese trauma inflacionario es mucho mayor, entonces esto puede ser reflejado a través de una mayor varianza inflacionaria que con el paso del tiempo va a ir reduciendo, pero de una manera muy, muy tosca, muy lenta. Bueno, eso a grandes rasgos he podido comprender. Y luego ya trata también aspectos relativos a la demanda de dinero, que ese es el objetivo del artículo, ¿no? Y bueno, eso a grandes rasgos, doctor. Excelente, le agradezco, ¿no? Es una muy buena síntesis. Estaba leyendo chat y por ahí decía de Gabriela, ¿no? Ernesto Sherif, economista, empresario, músico, escritor. No sabía que era músico, que por ahí le vi haciendo alguna cosita, pero yo lo conozco más de su faceta de economista. Ya. Y por ahí relacionaba Licenciada. también. Adelante, adelante, le escucho, por favor. Adelante. Bueno, también un poquito investigando, porque en esa parte, creo que en la primera parte nos habla del planteamiento del problema, ¿no? Sí. Y ahí nos dice lo que el compañero dijo. Tal vez también agregando tal vez un poco el contexto de qué pasó en esos años. Bueno, algunas cosas que pasaron es que en esa época Argentina rezagó el pago a Bolivia por conceptos de gas. También la deuda externa se había incrementado de forma prácticamente incontrolable. También el precio de las materias primas fue en descenso y también la producción agrícola también se redujo. Esto por el fenómeno del niño en esos años que fue muy perjudicial para la economía. Bueno, también estuvo en esos años el gobierno de
de Silesoso, ¿no? Donde, bueno, durante ese tiempo hubieron graves conflictos sociales, también hubieron huelgas y también hubo especulaciones, lo cual hizo que, bueno, hiciera, bueno, que de alguna manera pasáramos de una inflación grave a una hiperinflación, lo cual, bueno, nos dejó graves secuelas en nuestra economía. Eso revelando un poquito el contexto. Le agradezco, Jenny. Es una muy buena complementación. Y volviendo sobre el punto, nos hemos quedado sobre este elemento el lunes. ¿Qué era histéresis? ¿Quién me puede auxiliar con un chanchullo Google o lo que tiene en sus apuntes? ¿Qué decíamos que era histéresis para comprender el contexto de lo que estamos hablando? ¿Qué era histéresis? ¿Quién recuerda? Licenciado. Adelante, por favor, En la primera clase hemos dicho que va a ser un fenómeno económico que va a estar expresado en variables que muestran una tendencia y luego no se puede revertir de rápida manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está creciendo el desempleo y llega hasta un punto muy alto, no vamos a poder bajarlo de golpe, ¿no? Sino que va a tardar mucho tiempo. Excelente. Esa es la lógica de histéresis, ¿no? Un fenómeno expresado en variables económicas que sufre de una tendencia, pensemos una tendencia creciente, que su tendencia responde a una perturbación, si quieren verlo así. Pero una vez que la perturbación desaparece, luego es difícil revertir esta tendencia. De eso trata la histéresis. ¿Y por qué la histéresis viene como un término propio de la física, ¿no es cierto? Porque justamente relaciona fenómenos naturales que dan cuenta de esta situación donde existen algunas manifestaciones en algunos elementos de la naturaleza, donde ante un choque, algún fenómeno, se genera una reacción y esa reacción, a pesar que el choque ya ha desaparecido, se sigue manteniendo en el tiempo, ¿ya? Vamos a hablar de eso un poco más adelante en ejemplos distintos de la economía, pero el punto es el siguiente. Estamos revisando Ernesto Sherif, entonces vamos a ver un poquito de lo que habla Ernesto Sherif al respecto. Ernesto Sherif va a relacionar el tema de la histéresis de la demanda del dinero, ¿ya? Entonces estamos viendo un fenómeno donde la cantidad del dinero producto de este shock hiperinflacionario habría aumentado o habría sufrido una tendencia en particular. Y a pesar que la hiperinflación, por una medida de shock, una política de shock, habría desaparecido, todavía sus secuelas se siguen manteniendo en el tiempo. Como decía Héctor, hay todavía una mirada traumática que hace que se extiendan en el tiempo las secuelas. De eso trata. Entonces, Ernesto Sherif va a utilizar datos trimestrales de 1970 a 2010. Realmente es una serie muy larga, donde trata de ver cómo posterior a la hiperinflación se genera cierta recurrencia en algunas series de agregados económicos, ¿no? Y que estos datos, miren, la hiperinflación, estamos hablando de 84-85, ¿no es cierto? Entonces, 84-85, pensemos que se controla plenamente hasta el 86-87, y todavía refleja con datos Ernesto Sherif de que la histéresis se mantiene hasta el 2005, prácticamente 10 años después, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que las personas pueden tener una memoria de tan larga data y pensar de que el fenómeno no se ha superado plenamente y que más bien todavía debe tener sus recaudos? De hecho, la gente, tal vez ustedes muy jóvenes para la época, pero la gente todavía tiene en memoria el periodo hiperinflacionario y las razones de por qué no existe una penetración plena del sistema financiero es porque gente de avanzada edad sigue guardando dinero en el colchón por este miedo a la hiperinflación. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ernesto Sherif practica un modelo econométrico que da cuenta de data pasada para ver ciertas trayectorias del crecimiento de los precios, inflación básicamente, y la velocidad del dinero en va cortando por periodos, ¿no? Pero su análisis recurrente es a lo largo de 20 años. Él da cuenta en sus principales resultados que la política monetaria es poco efectiva después de un periodo hiperinflacionario, ¿no? La gente realmente no le permite gran maniobrabilidad a la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central,
para tomar medidas que coadyuven a la reactivación económica. Las personas siguen actuando con ese trastorno que les generó la hiperinflación, y el lograr políticas de estabilización vienen más que todo desde el lado fiscal. Algunas que fueron heterodoxas en su momento, es decir, que fueron como que hechas para el momento, y otras que eran un poco más conservadoras, porque había una prescripción venida justamente del consenso de Washington, ¿no es cierto?, donde el Fondo Monetario Internacional dio un recetario de ciertos elementos que debían cumplirse para reactivar la economía, ¿no?, y lograr un dinamismo de la producción después del 84-85, ¿no es cierto? Entonces, medidas que te dinamicen tanto al sector más deprimido de la economía, en cierta forma incentiven el consumo, reactiven el empleo y busquen aumentar la inversión tanto pública como privada. Van a ver que esto se hace mucho más complejo justamente por esta desconfianza de las personas del evento traumático que se sufrió por la hiperinflación. Entonces, la memoria inflacionaria se muestra como un determinante de la demanda del dinero en la explicación que brinda Ernesto Sherif. Además, asocia otras variables que son también importantes de relacionar, como es el costo de oportunidad de dinero y el nivel del ingreso. A ver, solamente para ponernos en cuestión, que tal vez consulto sobre cosas muy simples, muy básicas, pero sí me gusta recapitularlas. ¿Qué es costo de oportunidad? ¿Por qué hablo de costo de oportunidad? Este concepto que es recurrente en economía, ¿qué es un costo de oportunidad? ¿Quién me puede auxiliar con un concepto de costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad, licenciado, es cuando nosotros renunciamos a algo por algo mejor. Es como un ejemplo muy básico. Lo que me dieron entrando a la carrera es, tú renuncias a un tiempo entrando a la universidad con tal de salir con un nivel más alto, tener más conocimiento. Estás renunciando a trabajar desde ahorita para que en un futuro tú puedas conseguir un trabajo un poco más mejor, por así decirlo. Excelente. En términos simples, el costo de oportunidad es la alternativa que estoy dejando de lado por la decisión tomada, ¿no es cierto? Se dice que toda decisión tiene un costo de oportunidad. El que ustedes estén dedicando tiempo a escuchar esta clase tiene un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Ustedes evaluarán si la decisión ha sido la correcta, ¿no es cierto? Si lo que yo estoy diciendo es tan importante en comparación de perderse un almuerzo, de estar charlando con sus amigos, de ver una serie en Netflix o lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces uno evalúa, sopesa costos de oportunidad en el cotidiano. Pero en política económica también existen costos de oportunidad, como lo estamos relacionando en este caso, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de un costo de oportunidad del dinero en función de datos, de lo que expresa Ernesto Sherif. ¿Se logra ver esa imagen? ¿Logran ver esas tendencias? ¿Esas series de tiempo? Sí, licenciado. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Estamos teniendo 3 series de tiempo. Una serie de tiempo de la emisión monetaria, otra serie de tiempo de la inflación y otra serie de tiempo del Producto Interno Bruto, que no está deflactada, no está suavizada, no está nada. Por eso ven así que está como un serrucho, ¿no es cierto? Hay unos serruchos ahí que, bueno, para modelizar, ahí uno puede hacer una crítica, ¿no? Esta no es una forma de presentar los datos, ya. Pero independientemente de ello, a ver, quiero que analicemos primeramente para enlazar el evento con la situación que nos acontece en el gráfico central, que estamos analizando la inflación, el crecimiento de los precios. Entonces, ustedes ven más o menos, la escala está correcta, ¿no es cierto? Piensen que esta escala está relacionando términos porcentuales, un crecimiento que puede ser hasta antes del 84, digamos, comienzo del 84, relativamente expectable, y vean que posterior al 86, 87 y en adelante, esto prácticamente va bajando a cero, ¿no es cierto?
Entonces, el pico complicado de la hiperinflación se da justamente en este periodo 84-85, casi finalizando el 85, casi comenzando el 86, donde las razones de esta hiperinflación son diversas, ¿no es cierto? Existe una gran cantidad de literatura que analiza este fenómeno de manera bastante detallada, ¿no? La elevada deuda externa que fue contraída justamente en la década de los 70, gobiernos militares consecutivos que realmente se endeudaron hasta las nubes, deuda impaga, una mirada de un aparato estatal que creció por las nubes, ¿no es cierto? Había empresas estatales sumamente ineficientes que tenían una gran cantidad de funcionarios que el Estado eventualmente no podía sostener, ¿no es cierto? Entonces, esa debacle lleva, ya lo han dicho ustedes con nombres, ¿no es cierto? Si estamos hablando antes de los 70s, los gobiernos militares, hasta el último de turno, digamos, el de Hugo Banzer Suárez y la seguidilla, y luego viene el tema del primer gobierno democrático de Hernán Siles Suazo, donde Hernán Siles Suazo ya llega con paracaídas a lo último de lo complicado, ¿no es cierto? Cuando realmente las cosas se ponen color hormiga, cuando está la cosa más difícil de recuperar, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente se obliga a dimitir al gobernante democráticamente electo y se da por ahí una componenda política donde el mandatario de turno es el señor Víctor Paz, ¿no es cierto? El señor Víctor Paz, el 85, lanza un anuncio que realmente es histórico, ¿no es cierto? En cadena nacional, resulta que en las pocas emisoras que existían en su momento, lanza el anuncio de Bolivia se nos muere, ¿no es cierto? Para decir que realmente era lo último. Realmente hemos llegado al pico de la crisis o al fondo de la crisis y que a partir de eso las medidas drásticas se tenían que hacer presentes, ¿no es cierto? Y si no se daba eso, realmente no condena el fracaso completo como país, ¿no es cierto? Entonces, producto de ello se da la relocalización, el control de precios, un tema de ajustes que son realmente radicales y tratan de, en cierta forma, dar un nuevo dinamismo a la economía. Por eso ustedes ven en el gráfico de abajo, el PIB empieza con una recuperación franca a partir del 86. Bueno, estos picos realmente nos generan perturbaciones, pero aquí si hiciéramos un ajuste a promedios móviles, entonces veríamos una tendencia relativamente creciente hasta, pensemos, la mitad de los 90, ¿no es cierto? Lo que sí es complejo, y es el fenómeno de la histéresis, es justamente esta reducción de la emisión monetaria que luego se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en esta esencia, Bolivia habría enfrentado la sexta mayor hiperinflación del siglo, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento realmente es sumamente traumático y el programa de estabilización que le sucede realmente va a hacer que las cosas sean también complejas, ¿no? Se puede observar más o menos que existe una caída de los saldos reales expresado, es el M1, ¿no es cierto? Lo que tenemos como M, que está acompañado con una subida importante de las tasas de inflación, pero también una caída relativamente brusca del Producto Interno Bruto. Si bien se detiene la hiperinflación el 86, van a notar que el M, los saldos reales, no se recuperan sino hasta el 90. Y esta situación también va a dificultar una mejor evolución del Producto Interno Bruto en los años subsecuentes, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, que el fenómeno de la histéresis básicamente es el motivo del trabajo que manifiesta que la memoria inflacionaria de la variable, en este caso, la hiperinflación que detona, va a generar el tema de los saldos reales se mantengan discretos por los años subsecuentes, a pesar que el fenómeno de la hiperinflación ya habría pasado, ¿no es cierto? Vamos a ver que décadas después, hasta 2005, todavía se hace complicado el mantener saldos reales por esta memoria inflacionaria que afecta las decisiones económicas en el corto plazo, por supuesto, y también en una tendencia más de larga data, ¿no es cierto? Un largo plazo, porque 10 años después, 20 años después, todavía sigue existiendo una repercusión en los agentes económicos. Y es un fenómeno complejo de analizar.
Ya, siguiendo esta lógica, entonces la memoria inflacionaria es un determinante de la histéresis y también se va a dar cuenta del uso, bueno, esto metodológicamente hablando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en econometría 2? ¿Hay alguno que esté en econometría 2 o todavía? Licenciado, creo que la mayoría ni siquiera hemos empezado econometría. Ah, ya. Entonces, disculpen por ese desfase. Solamente les pongo en relación de sus asignaturas. Seguramente, no sé si este semestre o el siguiente, van a empezar a llevar econometría. La primera parte econométrica relacionan datos de corte transversal, es decir, datos en un momento del tiempo. Y econometría 2, en una gran parte de sus contenidos, da cuenta de series de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Simplemente intuitivamente hablando. Es esto que les he mostrado anteriormente. Una serie de tiempo, vean que en cada año, cada rayita es un dato. Entonces, es una colección de datos a lo largo del tiempo. Es como un símil de decir foto, una colección de varias fotos a lo largo del tiempo. Uno no está todavía introduciendo dinámica. Si introduce dinámica, ahí va a ver cómo se mueven estas variables en el tiempo, pero en una conexión, en una interacción de varias variables. Entonces, ahí vamos a hablar no de una foto, sino de una película basada en datos, ¿ya? Entonces, intuitivamente hablando, solamente comprendan de que una serie de tiempo es una colección de datos a lo largo del tiempo, ¿ya? Una serie cronológica de datos. Más allá de eso, el documento de Ernesto Sherif habla de un concepto que no sé si para ustedes ya suena dentro de sus contenidos, pero he visto que dentro de los contenidos de toda la carrera no es una materia aparte, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la economía de la memoria? ¿Alguien ha escuchado hablar de la economía de la memoria? No sé si es que alguien ha escuchado hablar de la economía del comportamiento. Pueden poner en el buscador economía del behavioral economics. ¿Han escuchado hablar algo así de economía del comportamiento? ¿Qué son las economías del comportamiento? Si no me equivoco, economía, licenciado, en tanto teoría del consumidor, llevamos al respecto de la toma de decisiones de los agentes La toma de individuales. decisiones. Ya, está bien. Pero hagan de cuenta que la economía del comportamiento da una lógica distinta de la mirada clásica o neoclásica del convencionalismo de lo que ustedes llevan en micro. ¿Qué es lo que llevan ustedes en micro? Hablan del homus económicos, ¿no es cierto? Un agente racional que toma decisiones de manera lógica, de manera calculada, que realmente mide lo que va a hacer, ¿no es cierto? La economía del comportamiento más bien contradice todos estos postulados y da cuenta de que hay una psicología detrás de las decisiones de las personas. Les pongo el ejemplo que utiliza Kahneman para ilustrar de qué trata la economía del comportamiento. ¿Cuántos de ustedes, y es una respuesta, ¿cómo les puedo decir? Que no necesita respuesta en este momento, es una pregunta que no necesita respuesta, es simplemente que le estoy poniendo para que ustedes se cuestionen. Vean a su alrededor de lo que estamos pasando clases y vean cuántas cosas ustedes han comprado con dinero que nunca las han utilizado. ¿Cuántas cosas existen de adquisición propia con esfuerzo de la familia, de los recursos, por decir algo, de que de pronto uno destina un dinero de una manera incluso podría decirse imprudente, poco pensada, para adquirir un bien que es irrelevante dentro de nuestra vida, de nuestro bienestar, no nos genera ninguna distinción, ¿no es cierto? Entonces, en esta ilustración se da cuenta de que existen cierto racionamiento que no es del todo lógico para los agentes económicos. Por ejemplo, el fenómeno de la histéresis no tiene una lógica, ¿no es cierto? El fenómeno, la hiperinflación ya ha desaparecido. ¿Y por qué la gente sigue manteniendo bajo sus saldos reales? ¿Por qué la gente sigue teniendo la preocupación a pesar de que el fenómeno ya habría desaparecido, ¿no es cierto? Lo que les pongo que existen conductas postinflacionarias que justamente dan cuenta de esto que Ernesto Sherif llama como la combinación entre la psicología, neurociencia y economía, ¿no es cierto? Con esta mirada de la economía del comportamiento.
comportamiento. En series no estacionarias, en series que son un poquito más complejas, que hablan en econometría, verán en econometría 2 lo que son el modelo de corrección de errores, ¿cierto? Como cierta modelización puede ser sujeta a estadística que permite hacer una mirada de modelización más ajustada a los datos del verdadero proceso generador de los mismos. Ya, la memoria inflacionaria y las expectativas van a jugar un rol relevante en la experiencia previa que tienen los agentes económicos. Los agentes económicos recuerdan lo que les habría sucedido y en función de lo sucedido toman decisiones futuras, ¿no? Toman decisiones de qué es lo que va a ocurrir en los siguientes periodos. Entonces, ustedes, que son los nuevos agentes económicos, no tienen en su chip el episodio hiperinflacionario que fue sumamente traumático, ¿no es cierto? Sus decisiones van a estar basadas en otros eventos. Posiblemente para ustedes esté más presente el COVID, esté más presente los periodos de bonanza, los periodos bollantes de la economía. Entonces, sus decisiones económicas ya no se van a basar en el temor de lo que ocurrió en la hiperinflación, en el temor de gobiernos militares, ¿no es cierto? Entonces, esa otra mirada hace distinta a los agentes económicos, ¿ya? La memoria inflacionaria y las políticas de estabilización también relacionan algo que he hablado en la anterior clase, que es el tema de coherencia temporal y credibilidad. Existen problemas con la reactivación de variables reales cuando la institucionalidad del ente gubernamental no es suficientemente sólida. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerdan que en la última clase, el lunes les decía, uno habla de incoherencia temporal cuando resulta que el gobierno hace lo mismo que las vacunas, ¿no es cierto? Dice, voy a exigir desde el 22 de enero que para entrar a todas las instituciones públicas tengan su carnet de vacunación. Persona que no tiene carnet de vacunación no entra. Ya, una medida complicada que si la mantiene, busca el propósito de que todas las personas se inmunicen, ¿no es cierto? Y eso es en beneficio, en bienestar de todos. Pero si resulta que a los 2, 3 días, a la semana dice, no, mejor no, entonces extenderemos el plazo. Y a la semana siguiente dice, ya, entonces mejor no exigiremos carnet de vacuna. Y luego vuelve a decir, y ahora vamos a exigir, pero vamos a exigir solamente en estas instancias. ¿Quién le va a creer, no es cierto? Uno ya asume de que el gobierno no es lo suficientemente serio y genera una relación de falta de credibilidad, relaja la institucionalidad. Y es lo mismo que ocurre con el tema de la memoria inflacionaria y las políticas de estabilización. Se van dando políticas cambiantes que no permiten, que más bien agravan el tema del trastorno hiperinflacionario en la respuesta de los agentes económicos. La memoria inflacionaria e inflación inercial va a afectar a la hiperinflación hacia las variables reales de muchos años después. ¿Han escuchado hablar del concepto de inflación inercial? ¿Qué es inercia? ¿Alguien me puede auxiliar con el concepto de qué es inercia? ¿Qué se entiende por inercia? Bueno, doctor, ese concepto lo trata el autor. Sí. Refiere que es una inflación provocada por la misma dinámica de la inflación, y esto ya se ve reflejado a través de las expectativas inflacionarias de los agentes económicos, justamente tratando ese periodo postinflacionario que vivió Bolivia después del 85. Excelente. Se da como una especie de automatismo. ¿Qué quiero decir con esto? La inercia viene justamente de la física, ¿no es cierto? Hay una inercia gravitacional. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo agarro un objeto y lo suelto, automáticamente cae al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo requiero un impulso, no necesito lanzar para que el objeto caiga. Inercialmente cae, ¿no es cierto? Por una fuerza gravitatoria. Y lo mismo pasa en este tipo de fenómeno de los saldos reales, ¿ya? Entonces, iremos por favor con la representación analítica, que siempre es importante revisarla. Ya, ¿qué voy con la representación analítica? Vamos a empezar con una primera representación que da cuenta de la variable YT, la variable, todos los subíndices T quiere decir tiempo, ¿ya? Entonces uno puede reemplazar T por cualquier, si son datos anuales, decir
2001, 2002, 2020, 2021, 2022. Son tiempos, son temporalidades. La variable Y lo que está haciendo es representar una variable real, cualquiera. Puede ser el producto, puede ser el crecimiento del producto, puede ser el consumo, puede ser la demanda del dinero, puede ser cualquiera de estas variables de análisis. De hecho, esta especificación es bastante genérica. La variable X va a dar cuenta de ciertos determinantes, ciertas covariantes, en función de algún referente teórico, ¿no es cierto? Algún referente que me diga, el producto está determinado por, ¿no es cierto? Y da ciertas covariantes que permitan explicar la tendencia del crecimiento del producto o el producto en sí mismo. La variable pi va a ser la variable que dé cuenta de esta tendencia de histéresis, cuando existe un movimiento inercial que, a pesar de que el fenómeno que lo detona haya desaparecido, este continúa actuando de la manera en que comenzó la variable exógena. Entonces, lo que se va a medir es el parámetro phi delante de la variable de histéresis, que vamos a hablar en un momentito más. Y la variable m es la que representa, es una variable bien curiosa, que representa la memoria económica, ¿no es cierto? Cómo es que las personas utilizan la data pasada para tomar decisiones en el presente. De esa forma es que se da un planteamiento de cómo se puede dar una forma funcional a esta memoria económica, donde básicamente la letra, esta integral que va de h a t, está dando cuenta del periodo de rememoranza, es decir, hacia cuánto atrás voy a ver para considerar mis decisiones actuales, cuánto del pasado yo necesito ver para considerar mis decisiones en el presente, ¿no es cierto? La variable sigma, ¿no es cierto? Ese sigma al cuadrado es básicamente la varianza, una varianza que va a dar cuenta de la variabilidad de los datos de interés, de las variables de interés. Y la variable z va a dar cuenta de un conjunto de variables exógenas que afectan a la memoria de las personas, ¿cierto? A cómo se van formando sus expectativas. De esa forma es que va a dar cuenta, aquí es como pensar que un incremental creciente de la memoria de variación de precios en este caso, en el caso de cómo se va a manifestar el crecimiento de la histéresis, si quieren verlo desde otro punto de vista. La medida de la memoria, en términos prácticos, va a dar cuenta de una varianza recursiva, es decir, la diferencia entre el dato que se presupone que iría a crecer los precios con el dato precedente. ¿Por qué esta es una memoria? Porque resulta que el dato precedente, si a la vuelta de la esquina está considerando cerquita a la hiperinflación, entonces el dato siguiente va a tomar cautela de que la hiperinflación ha estado muy cerca, por tanto, yo debo seguir con los mismos recaudos que tomé cuando estaba en momento hiperinflacionario. La pregunta es, ¿hasta cuándo yo voy a seguir recordando la hiperinflación? Pasa un año, sigo recordando, pasa 2 años, sigo recordando, pasa 3 años, sigo recordando. Ya medio complicado que 10 años después siga recordando la hiperinflación, ¿no es cierto? Y van a ver que en el caso boliviano, como lo demuestra Ernesto Sherif, existe una recurrencia, existe una memoria de muy largo plazo a un periodo hiperinflacionario tan caótico como el que se sucedió en el 84-85. Ya, a ver, sigo con esto, porque no me permite despliegue. Ya. Así como da cuenta de una mirada de modelización de datos en los agregados monetarios, el documento también va a dar cuenta de variables reales expresadas en la letra Y minúscula, donde se expresa, digamos, un punto de análisis, un punto de quiebre en Y0, un punto inicial. Y la variable pi, en este caso, el pi0, va a dar cuenta de la variación de los precios en un momento también inicial. Por tanto, el crecimiento de cualquier variable va a estar en función del crecimiento de la variable precio, ¿no es cierto? En un momento del tiempo determinado. Entonces, por eso dice la letra F es la variable real está en función del crecimiento de los precios. A ver. Lo que está mostrando con esta derivada parcial es que el cambio en la variable real va a estar en función de los precios y se esperaría que el cambio sea negativo
ante cambios discretos en la variable real, perdón, ante cambios discretos en el precio se ven cambios negativos decrecientes en la variable real. Sin embargo, aquí uno puede dar una lógica de que se puede dar comienzo al episodio hiperinflacionario, inflacionario en términos generales, donde la inflación en el periodo 1 va a ser mayor al precedente anterior, al inmediato anterior. Por tanto, los precios están creciendo de un momento al otro. Se va a convertir en hiperinflación cuando ese crecimiento sea sobredimensionado, sea demasiado grande, genere pico. Pero nosotros podemos considerar que la formación de expectativas va a dar cuenta de que si bien el saldo real está en función de ver cómo crecen cómo crecen los precios en el momento actual, también va a considerar lo que pasó en el momento precedente. Entonces, en el momento precedente se está mostrando que ha habido un cambio de incremento de precios, entonces la expectativa va a mostrar que yo debería mantener mi conducta al momento siguiente. De esta forma es que ustedes ven que se manifiesta la histéresis considerando lo que pasó el periodo previo para formar la expectativa del periodo actual, ¿no es cierto? En una lógica de, bueno, esto voy a explicar después, pero básicamente esta última ecuación da cuenta de cómo es que se manifiesta la histéresis. La histéresis está considerando los periodos pasados para la formación de expectativas presentes y si el periodo pasado tiene una incidencia sumamente importante sobre la toma de decisiones actuales, entonces la manifestación en variables reales se va a hacer recurrente. La pregunta es, ¿hasta cuánto dura esa recurrencia? Y es lo que va a responder con datos Ernesto Cherif. Así como existen fundamentos macroeconómicos para la modelización, Ernesto Cherif también ensaya fundamentos microeconómicos. Hace básicamente una maximización de una función de utilidad basada en dos elementos. El elemento, los argumentos de esta decisión, es el consumo de las personas y también la tenencia de saldos reales, es decir, cuánto de dinero mantiene en su bolsillo. Entonces, manifiesta una restricción presupuestaria que en una optimización estática va a generar esta dinámica del movimiento de precios en una lógica de, piensen que esto es simplemente una varianza recursiva de la inflación, ¿no es cierto? En términos discretos, donde la inflación actual va a ser la inflación pasada, la inflación del periodo anterior, más un término de error estocástico. Este término de error estocástico va a seguir una distribución cercana a una normal con media cero y una varianza constante que facilita la modelización, ¿no es cierto? Facilita el manejo de datos. Realmente es un supuesto muy heroico, pero bueno, es como lo asume Ernesto Cherif para poder contrastar sus resultados con datos. Entonces, simplemente está reemplazando esta ecuación dentro de esta variación recursiva de la inflación y de esa forma reexpresa la restricción presupuestaria. Y lo que hace a continuación es expresar una optimización estática en un lagrangiano, como ustedes lo han visto en sus cursos de economía básica, y a través de esa optimización optimización estática refleja ecuaciones de Euler, ¿no es cierto? Estas ecuaciones de Euler básicamente es la primera derivada igualada a cero que me permite generar los niveles de optimalidad tanto de consumo como de tenencia de saldos reales. Puede ser que todo lo que he dicho suene a trabalenguas, de hecho tal vez los he enredado mucho más, pero lo que tiene que quedar como corolario es justamente cómo a través de esta modelización utiliza datos y permite ver una tendencia histórica de cómo es que se va modelizando la inflación en este caso, ¿no es cierto? Vean ustedes que en el grafiquito que expresa Ernesto Cherif va asociando ciertos fenómenos que dan cuenta de cómo se dan estos picos dentro de nuestra economía. Miren, la data antigua, estamos hablando de los años 35, digamos, 35 cuando se da la guerra del Chaco, y lo que sucede al periodo posguerra del Chaco justamente es un pico en la tasa de inflación. Luego tenemos un momento casi expectable, digamos, con una tasa de inflación que incluso llega a cero, incluso valores nulos, y a partir de ello hay un nuevo crecimiento posterior a la reforma agraria del 52, ¿no es cierto? Ya luego hablan del plan Eder, bueno, aquí es un periodo de estabilización también con reformas bastante rígidas que hacen que las subsecuentes 2 décadas
Estamos hablando, digamos, de los gobiernos militares que les decía, de los 70s, hasta el último gobierno de Banzer y la entrada de Lydia Gayler. Todavía no se manifestaba el fenómeno hiperinflacionario. De hecho, en el gobierno de Banzer se da un ajuste importante que lo relaciona Ernesto Sherif, donde no era una inflación que se notó desmesurada, pero ¿qué es lo que hizo Banzer en su momento? Fue una expansión de gasto que permitió que rápidamente, abruptamente, se reduzcan los niveles de inflación. Y posteriormente a ello, bueno, esas medidas son también ampliamente cuestionadas. Les voy a poner un ejemplo porque son ampliamente cuestionadas para seguir al siguiente paso dentro de esta lógica anecdotaria de los eventos. Se dice que en el gobierno de Banzer, para todos ustedes es conocido nuestra autopista La Paz-El Alto, ¿no es cierto? La autopista La Paz-El Alto fue construida justamente en esta etapa de control de este pico inflacionario. Y se dice que el costo de la carretera La Paz-El Alto es equivalente al costo de todas las carreteras del país entero de Alemania, ¿no es cierto? Entonces realmente estamos hablando de un sobredimensionamiento de gasto donde cabe cuestionarse, ¿no es cierto?, cómo se ha dirigido ese tipo de gastos. Ya, luego de eso, toda esta debacle de los 70s va a llevar al periodo hiperinflacionario con la crisis de deuda, como lo ven ahí. Y la crisis de deuda es la que es previa al momento hiperinflacionario. Y aquí en la lógica de la tasa de inflación discreta, donde va viendo los rezagos, ven el periodo de los 70s y al momento hiperinflacionario con su pico máximo, el 84-85, y luego ya va la etapa recesiva, ¿no es cierto? La etapa de control de precios, que le va a devenir justamente, esto es bien interesante. Aquí justamente está relacionando Ernesto Sherif estas memorias de larga data. Vean cómo el episodio hiperinflacionario luego genera una rememoranza por casi 20 años. Luego existe otro periodo inflacionario y existe un periodo de rememoranza por otros 20 años. Luego existe otro pico hiperinflacionario y existe otro periodo de rememoranza por otros 20 años. ¿Cuál sería el corolario de todo esto? El corolario es que realmente el boliviano, el agente económico global, el agente económico, el macroagente, tiene una recurrencia en su memoria ante eventos traumáticos, sobre todo los hiperinflacionarios, que luego le obstaculiza en su toma de decisiones de una manera bastante compleja, ¿no? Que se mantiene a lo largo del tiempo. Y aquí esto realmente es muy heroico lo que hace aquí Ernesto Sherif, pero bueno, solamente lo analizaremos en el gráfico, ¿no? Lo que hace es, ¿no es cierto?, la rememoranza de lo que pasó en los 30s, lo que pasó en los 50s y lo que pasó a partir de los 80s. Pero vean lo que hace Ernesto Sherif, y esto realmente es muy heroico y ampliamente cuestionado, ¿no es cierto? Agarra una serie, una proyección hacia 2080 y se piensa que realmente la recurrencia del evento de los 80s va a generar una tendencia de desinflar lo traumático de lo ocurrido en los 80s, y a partir de aquí en más, como que la expectativa hiperinflacionaria va a desaparecer en el tiempo. Es lógico de pensar, pero es muy heroico arrojar unas proyecciones de tan larga data, ¿no? De más de 50 años, basado en los 50 años previos, ¿no es cierto? Aquí debería existir algunos elementos que consideren algo que Ernesto Sherif en su momento no hizo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar en los venideros años? ¿Ya? Dejo de compartir un segundito porque ya estamos sobre la hora. Y lo que quiero hacer más bien es recibir, primeramente, sugerir que ya empiecen a hacer su registro de salida, y segundo, mientras hacen su registro de salida, capturar dudas, consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, todo lo que tengan que transmitirme, por favor, mientras vamos cerrando. Quiero, por favor, para el día lunes, den igualmente a la lista de Águila, así muy por encimita, como han hecho con el documento de Ernesto Sherif, se lo voy a compartir. Me dicen si les ha llegado al WhatsApp, ¿ya? Les estoy pasando una tesis que habla de exportaciones no eficientes de Giovanna Alcón.
¿Ya? Entonces, yo sé que es muy poco el tiempo para que lean la tesis en extensa, pero quisiera que capturen, como lo han hecho con Ernesto Sherif, la idea general, de qué trata, y sobre todo se concentren en ver los datos, porque les estoy solicitando que ustedes puedan hacer su revisión de datos del sector externo para que los hablemos el día lunes, ¿ya? Entonces, nos estamos despidiendo con estas dos tareas. Primero, revisen los datos que existen del sector externo, de las 3 fuentes que hemos dicho, ya sea UDAPE, INE o Banco Central. Y segundo, den una revisadita muy por encima, no lo lean en extenso, la tesis que les he compartido en WhatsApp. Y con esos 2 elementos tenemos argumentos suficientes para seguir conversando el día lunes. ¿Queda claro? Excelente. Les agradezco su tiempo y nos vemos el lunes. Cualquier consulta, ya saben que el WhatsApp es 24/7, entonces cuando se les ocurra, por favor, pedidos, consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, me las manifiestan por esa vía. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Voy a dejar un ratito más la grabación porque hay alguien que requiere hacer todavía su registro, ¿ya? Nos vemos el lunes entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Licenciado. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego.